Saludos, espero se encuentren muy bien. Primero que todo, agradecer al comité organizador del presente congreso por la oportunidad de compartir y a todos ustedes por su escucha atenta en la siguiente ponencia. Comentarles brevemente, llevo más de 22 años de trabajo en psicología deportiva con atletas que compiten, participan en el ciclo olímpico y también tengo una especialización, una maestría en estudios olímpicos y un doctorado en educación. Toda esta combinación la he hecho parte de mi quehacer cotidiano y es lo que también quisiera comentarles por acá en esta presentación. Vamos a ir poco a poco definiendo lo que es salud, salud mental en atletas olímpicos, para finalizar con recomendaciones especiales para el deporte élite. Primero que todo, es importante de entender que el tema de la salud es dinámico. La salud siempre lleva el entender nuestro cuerpo, el movimiento que ocurre en nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro organismo en general. También es importante entender que la salud lleva una adecuada salud social y esto incluye relaciones sociales saludables, grupos, comunidades positivas que nos generen un bienestar a nivel social. También lleva la comprensión de nuestras emociones, el transitarlas, el aprender de ellas, la búsqueda constante del equilibrio de la vida y de la adaptación al cambio. La salud también siempre lleva crisis, lleva movimiento, lleva adaptaciones y por ende no es una línea recta, es algo que siempre se tiene que estar adaptando al dinamismo que tiene la vida en sí misma. La salud mental incluye el bienestar de nosotros como personas a nivel psicológico, a nivel social. La salud mental impacta nuestro organismo, muchas enfermedades, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, jaquecas, temas de insomnio o de la salud del sueño, o también otras dolencias a nivel del cuerpo, se relacionan directamente con nuestra salud mental. La gestión de nuestras emociones y cómo podemos sobrellevar la vida misma impacta la forma en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo actuamos. La salud mental también es dinámica y por ende es algo que tenemos que estar en constante trabajo. La salud mental lleva la gestión de las emociones y les traigo por acá el círculo de las emociones. En el centro tenemos las emociones básicas: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa. Las emociones nos ayudan a entender la forma que tenemos de relacionarnos con las experiencias que van sucediendo, con la vida misma. No son malas las emociones, tener miedo no es malo. Lo que sí es importante cuidar es cómo regulamos las emociones y la expresión de las mismas. Por ejemplo, cómo expresamos la ira o qué hacemos con ella o cómo trabajamos nuestras tristezas. Es lo que marca la diferencia entre una adecuada gestión de la salud mental. Y en el deporte, no solo los atletas, sino los entrenadores, las familias, los profesionales allegados al deporte élite en general, también tenemos nuestra gestión de emociones. El deporte en sí mismo nos genera una vivencia con una intensidad emocional y por eso es importantísimo el poder aprender acerca de la educación emocional. Las emociones siempre tienen una función. Por ejemplo, el miedo nos cuida, nos invita a prestarle atención a los detalles. La ira nos propone hacer cambios, a buscar entender la situación de una manera diferente, a conversar con las personas. El asco nos cuida. La tristeza nos ayuda a generar conexiones, vínculos con personas, con proyectos. La felicidad nos ayuda a vivir la vida de una manera optimista, valiente, segura. Y la sorpresa nos ayuda a adaptarnos frente a cambios que pueden suceder a lo largo de la vida. Siempre en el deporte, el poder gestionar y entender la función de las emociones nos ayuda a cuidar la salud mental. Y es que el ser atleta de alto rendimiento y su entorno, y por entorno entendemos el triángulo deportivo, es decir, entrenadores, entrenadoras y sus familias, pero también incluye gestores, jueces, árbitros y profesionales allegados al deporte en general.
El tema es que toda esta población, toda esta comunidad del deporte de rendimiento incluye que las personas realicen actividades excepcionales en el sentido de muchas horas al día o con detalles que se necesitan de cuidar mucho, con una alta relevancia también para el deporte en general. Y entonces al ser actividades excepcionales hacen que todas las personas que estamos allegadas al deporte de rendimiento estemos constantemente saliéndonos de la zona de confort, en especial los atletas, ya que el entrenamiento les requiere y les demanda el cada vez hacerlo un poquito mejor, el aprender cosas nuevas, el trabajar detalles, y esto de salirse constantemente de la zona de confort genera un montón de emociones, genera también una cuota de cansancio, una cuota de autoorganización. Nuestro cerebro y nuestro organismo, el fin primordial siempre es la vida y por ende el estar saliéndose de la zona de confort se puede sentir como una amenaza a nivel del organismo y por eso es importantísimo el poder entender todo nuestro funcionamiento como personas en el deporte para poder sobrellevar esto de estar saliéndose constantemente y realizando actividades excepcionales. El deporte de rendimiento también lleva esta búsqueda constante de la mejora, del aprendizaje, del detalle, y también nos coloca en una situación que muchas veces es el límite, especialmente los atletas. Los atletas olímpicos llegan en sus entrenamientos y en sus competencias al límite físico, al límite psicológico, y este límite es importantísimo ahí, en este límite, que la persona cuide su salud física, su salud psicológica y social para poder sostenerse de una manera constructiva y saludable en el alto rendimiento y no más bien que el alto rendimiento le genere un deterioro en su salud física o su salud mental. También es importante entender que muchos atletas y las personas allegadas al deporte se suele entramar o relacionar el valor personal con el rendimiento, es decir, valemos como personas o esta creencia de que si el valor de la persona está totalmente relacionada con el ranking, la marca, el tiempo o el rendimiento numérico. Esto no es totalmente cierto o no es cierto, ya que el valor de la persona en el deporte radica en su esencia como ser humano en general, en sus valores personales intrínsecos, en la forma en cómo asume el reto, la experiencia y no necesariamente en cómo es su rendimiento o el tiempo, la marca que hace. Es importante para los atletas de rendimiento lograr separar este valor personal con el rendimiento, porque si no puede generar muchos obstáculos o emociones que son importantes de trabajar a la hora de entrenar y de competir. Además, si el valor personal está unido al rendimiento, puede generar excesiva presión competitiva que también puede generar un desgaste a nivel orgánico y a nivel mental en los atletas, entrenadores, entrenadoras y allegados. Entonces, este tema se ha vuelto tan importante para la comunidad olímpica a nivel internacional, ya que se empezaron a notar ciertos casos de atletas que ya sea en su etapa de preparación rumbo a unos Juegos Olímpicos o a unos Juegos del ciclo olímpico, o en la competencia, durante la competencia deportiva, o en el periodo de transición, o en el post competencia o transición hacia otras actividades, sufrían deterioros en su salud física y su salud mental, junto con un deterioro, por ende, en su salud social. Es por eso que recientemente, en el año 2018, el Comité Olímpico Internacional crea una comisión médica y científica en donde reunió muchos expertos internacionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en la materia, en donde empezaron a revisar la literatura científica para entender cómo se estaba abordando los síntomas y los trastornos de la salud mental en los atletas élite. Se realiza un documento, un consenso histórico en mayo del 2019, se publica en el British Journal of Sport Medicine y en donde se empiezan a gestionar recomendaciones para la prevención y la salud mental de los atletas.
Esto porque se venía notando y destacando este deterioro que muchos atletas, entrenadores o personas allegadas a la comunidad deportiva en general sufrían a lo largo de la carrera deportiva en general. Y es que el deporte y también el deporte élite siempre tiene que incluir o es importante que incluya el bienestar y la salud para que las personas puedan potenciar su rendimiento y sobre todo generar un impacto positivo en la comunidad deportiva en general. En el año 2022, igual, el Comité Olímpico Internacional realizó una encuesta entre la comunidad de Atlet 365, que es la comunidad de atletas olímpicos y atletas en general, y se encontró un dato muy importante, pero también de mucho impacto para la comunidad científica internacional. Y es que 1 de cada 5 atletas élite había sufrido o sufre problemas de salud mental en este último año, cuando se realizó la investigación en el 2022, por lo que la salud mental de los atletas empezó a ser una gran prioridad en el trabajo y en el desarrollo de programas educativos del Comité Olímpico Internacional. Se empezaron a realizar campañas para el trabajo, por ejemplo, del tema de la concientización de los trastornos de ansiedad en los atletas, también temas de depresión que podían sufrir los atletas en periodos competitivos, en el antes o el después de la competencia. También se empezó a compartir muchísimo y se hizo un curso que se llama Sleep to Compete, que trabaja la salud del sueño de los atletas, la calidad del sueño y la recuperación. ¿Por qué? Porque se ha entendido que se relaciona el cómo recuperan y descansan los atletas, cómo es su salud del sueño, con el desarrollo de una adecuada salud mental. Por ende, se les ha invitado a los atletas y realmente motivado a cuidar su salud del sueño, a también cuidar el tema del uso de la tecnología, de pantallas, de redes sociales a la hora de acostarse para poder desarrollar un sueño profundo y reparador que le colabore a la regeneración a nivel orgánica, a nivel cerebral y por ende a una adecuada gestión de las emociones y de los desafíos que incluye la vida deportiva en general. Esta campaña del Comité Olímpico Internacional se ha enfatizado en hacer conciencia y sobre todo brindarle herramientas a los y las atletas, entrenadores y entorno deportivo en general para poder cuidar la salud mental, hasta el punto de hacernos entender que sin salud mental no hay rendimiento, no hay disfrute, no hay aprendizaje y por ende no hay un impacto positivo en el legado de los atletas en su camino deportivo. Un tema también de mucho interés que se ha desarrollado es la transición deportiva, este momento de cambio en donde los atletas o las atletas también dejan su etapa competitiva a nivel élite y transitan, caminan hacia nuevos rumbos en la vida, ya sea a nivel académico, laboral o a nivel de proyectos. Y esta transición deportiva se ha visto que es necesario el cuidado de la salud integral de los atletas para que puedan generar este bienestar que nos hablaba la salud mental, para que puedan generar una transición deportiva saludable y sobre todo para que puedan generar un legado trascendental después de su experiencia en el deporte élite y olímpico. Este legado puede generarse a nivel de comunidades deportivas, a nivel de proyectos que el atleta pueda desarrollar para poder transmitir todo lo que aprendió en el deporte en general, que lo pueda compartir con distintas comunidades y posicionar al deporte como una herramienta educativa y de desarrollo en general. Para que el atleta pueda compartir un mensaje positivo, tiene que desarrollar una adecuada salud integral. Se han sacado también, el Comité Olímpico tiene distintos cursos, hablábamos del Sleep to Compete, que es un curso que se desarrolla, lo podemos acceder en esta página que está por acá, está en distintos idiomas, trae videos de expertos, de atletas que nos dan consejos y recomendaciones para la salud del sueño, y también el curso y el programa Mentally Fit, en donde igual a través de una plataforma en distintos idiomas y videos, lecturas y demás,
se comparte el tema del cuidado de la salud mental y cómo no solo ocupamos estar fit y trabajar a nivel físico, sino que también poder trabajar la gestión de las emociones, el tema de la concentración, de la gestión de los pensamientos, para poder mantenerse en el deporte élite y transitar por ahí de una manera saludable. Entonces, podemos ir viendo y entendiendo que la salud mental lleva un trabajo continuo, de igual manera que el entrenamiento es cotidiano, que la recuperación física y orgánica es cotidiana, el trabajo de la salud mental en los atletas y su entorno deportivo es un trabajo continuo, en donde en el día a día tenemos que ser conscientes, prestar atención a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras sensaciones en el entrenamiento y en el deporte en general, es decir, prestarnos atención hacia adentro, que muchas veces prestamos atención solo hacia afuera o hacia el entrenamiento y se vuelve quizás un entrenamiento más mecánico. La salud mental nos invita a trabajar de manera consciente, conectados con nuestro organismo, nuestra mente y nuestro desarrollo personal en el deporte. Y esto lleva también la salud mental, el poder aprender y educarnos, y esto a través de libros, de videos, de cursos, de sesiones en psicología o en distintos ámbitos también, aprender acerca de la gestión de las emociones. El deporte olímpico es sumamente intenso. Es intenso a nivel físico, con altas cargas de entrenamiento, es intenso a nivel mental, también con entrenamientos, y competencias que nos demandan el estar en constante aprendizaje y en constante cambio y ajuste. Por eso es necesario aprender de las emociones y cómo nos impactan en nuestra cotidianidad. La salud mental también lleva esta preparación psicológica. Muchas veces se cree que la preparación psicológica es solo para los atletas, pero los y las entrenadoras también es necesaria una preparación psicológica para su labor como entrenador en el ámbito deportivo. Para las familias también la preparación psicológica es clave para poder acompañar de una manera saludable, especialmente en el deporte juvenil, y el tema también de la preparación psicológica en doctores, fisioterapeutas y personas, colaboradores allegados, así como en gestores y dirigentes deportivos. La preparación psicológica es cómo podemos entender nuestro rol, centrarnos en la tarea, poder concentrarnos, dar nuestro mayor esfuerzo y sumar al camino deportivo de los atletas. El atleta sí es el centro del movimiento olímpico en general, pero como gestores podemos acompañar, como profesionales acompañamos y tenemos que acompañar de una manera saludable en el camino deportivo. También en la salud mental es necesario tener una forma en cómo vamos a practicar el deporte, una filosofía de cómo entendemos al deporte, qué es para nosotros el competir, qué es el ganar, qué es el perder, y toda esta filosofía y valores es necesaria para poder asentar la experiencia, darle un sentido y sobre todo una trascendencia. Es acá donde la educación olímpica y los valores olímpicos nos brindan un sostén súper necesario y esencial en el desarrollo deportivo en general. También es importante que el atleta pueda generar un propósito, el por qué, para qué, cuál es el sentido y un propósito comunal más allá de su propio bienestar o de su propio rendimiento, o sea, un propósito de poder impactar a los otros con sus actividades, es muy necesario para poder sentir que el deporte tiene esta trascendencia, que estamos haciendo este esfuerzo en el deporte con un sentido, con un propósito, con una misión más allá de nosotros mismos. Y este propósito global, le podríamos llamar, también colabora a la salud mental. ¿Qué es importante de prestar atención en este camino deportivo? Al bienestar de los atletas, es decir, si se pierde la motivación, si se pierde el disfrute, si el atleta empieza con sensaciones que no son las adecuadas, con sensaciones de pesadez emocional o mucha pesadez física,
Eso es importante de prestarle atención, es un primer llamado hacia el cuidado de la salud en general. También es importantísimo prestar atención al sobreentrenamiento, porque en esta búsqueda, como veíamos anteriormente, de la mejora, del límite, de la mejora constante, el atleta, si no busca el balance o si no cuida el balance en su vida en general, puede llegar a presentar un sobreentrenamiento o un burnout. El sobreentrenamiento amenaza la salud física, la salud psicológica, la salud en general, y por ende es algo muy importante de cuidar las cargas físicas y emocionales de los entrenamientos y de las competencias, y sobre todo las acciones de descarga, de recuperación a nivel emocional, para que los atletas puedan llevar su vida deportiva sin llegar a un sobreesfuerzo. También es importante prestar atención en el deporte juvenil o infantil a una sobreespecialización a edades tempranas. Esto significa cuando los atletas infantiles o juveniles son sometidos a presiones que corresponden a un deporte élite o mayor. Esto impacta totalmente el desarrollo de los atletas jóvenes y por ende puede generar temas en su salud integral, incluyendo la mental. Y finalmente, es necesario poder quebrar esta idea, salirnos de este paradigma en donde el atleta se le ha entendido como una máquina, en donde lo que busca es repetir, repetir, repetir movimientos, tiempos, marcas, rutinas, em, en un sentido rutinario, con una maquinización, en donde no se preocupa durante el entrenamiento acerca del atleta o sobre la salud del atleta. Esto es importantísimo de cuidar esta perspectiva, este enfoque, porque definitivamente el enfoque de la maquinización del atleta y ver al atleta como un objeto que puede desecharse, en donde va a venir otro atleta, en donde el atleta no se le niegan sus emociones, se le niega su desarrollo personal y social. Esto es una fuente relacionada directamente con temas importantes y graves en la salud mental de los y las atletas. Entonces, vemos que es necesario una preparación integral, o sea, que los atletas puedan trabajar su cuerpo, su parte física, pero también una adecuada nutrición, un adecuado descanso y recuperación, un adecuado seguimiento a nivel psicológico y social. Esta preparación también incluye una preparación adecuada de los entrenadores, de las familias, de las personas allegadas al deporte, para que todos juntos y juntas podamos sumar a este camino hacia la salud del atleta de rendimiento. Y también es necesario ambientes seguros. Y aquí es donde entra un tema que también el Comité Olímpico Internacional le está haciendo bastante énfasis a nivel de comités olímpicos nacionales y federaciones, y es el fomentar y crear deporte seguro. ¿Qué incluye el deporte seguro? El excluir actos violentos, la violencia en el deporte, el trabajar temas de antidopaje, de educación de antidopaje en los atletas, en las familias y en los entrenadores. Y también incluye el tema del acoso, el abuso en el deporte en general. Es necesario que todas las personas que trabajamos en el deporte en general probamos, promovamos espacios seguros en el deporte. Y finalmente, y esto es un aporte que lo he ido desarrollando y observando y sobre todo sintiendo en el trabajo con atletas rumbo a los eventos del ciclo olímpico y en especial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es poder brindar educación olímpica. Esto significa que los y las atletas, entrenadores y familias tengan información y conozcan acerca del legado de Pierre de Coubertin, quien restableció los Juegos Olímpicos en la era moderna y además desarrolló esta filosofía de vida tan importante como lo es el olimpismo en general. Cuando los y las atletas conocen acerca del olimpismo como filosofía de vida, se les brinda una base teórica, conceptual, que les funciona como referencia, que puede guiar sus acciones, que guía su comprensión del deporte, y es una base sumamente saludable que promueve este desarrollo armónico del atleta en el deporte de rendimiento. Entonces, el brindar educación olímpica
a los atletas y su entorno deportivo, junto con los valores de la excelencia, el respeto, la amistad, los símbolos olímpicos, la historia del olimpismo, del movimiento olímpico en general, los principios educativos clave, todo esto va siendo una información que le suma al atleta en su entrenamiento, en su competencia y en su periodo de transición. Valores como, por ejemplo, la excelencia, el buscar dar lo mejor, más allá del resultado, el centrarse en dar lo mejor, colabora a procesos de concentración, de confianza, de seguridad, el respeto hacia el propio cuerpo, esto incluye el descanso, la recuperación hacia los otros, hacia las instalaciones, hacia el rival, colabora también a esta salud social y personal, y el crear lazos amistosos entre distintas comunidades en el deporte también va sumando elementos muy valiosos para poder entender al deporte como una herramienta de desarrollo tanto personal como social. Un principio educativo que siempre es clave en el tema de la salud de los atletas es esta búsqueda del balance. ¿Se recuerdan que en aquello del límite el atleta puede sobrepasarse, caer en un sobreentrenamiento o confundirse mucho y con esto perder su salud? Entonces, una clave, un eje transversal, siempre va a ser que los atletas y su entorno busquen el balance. Y esto es una búsqueda que siempre sucede, nunca acaba. Uno no llega al balance, el balance siempre se busca, el balance lleva movimiento. Es como, por ejemplo, cuando hacemos un movimiento en nuestro cuerpo que implique balance, siempre vamos a tener, o sobre la bicicleta, buscar el balance, siempre se ocupa un poquito de movimiento. Es por ende que es una búsqueda, lleva el prestarnos atención, el evaluar cómo nos vamos sintiendo, cómo van nuestras actividades y el ir haciendo ajustes y adaptaciones para generar este balance en la cotidianidad. Otro principio educativo muy importante es la alegría del esfuerzo y en inglés esto le podríamos llamar el joy of effort. Esta alegría es necesaria, no solo centrada en una alegría en el resultado. El resultado en los atletas olímpicos va y viene. A veces sucede, a veces no sucede el resultado. Y por ende, el centrarnos en esa alegría que da el esfuerzo, que da el trabajo cotidiano, que da el haberlo dado todo en una competencia, el haberse preparado de una manera integral. Esta alegría del esfuerzo es clave para poder centrar nuestra concentración y sobre todo nuestra mirada en el camino, en el proceso, no solo en el resultado final. El camino, este camino que transitan los atletas de entrenamientos y experiencias cotidianas es lo que realmente colabora a la formación, al desarrollo deportivo en general y es lo que después nos da todas estas vivencias que los atletas pueden compartir en proyectos y demás actividades en este proceso de transición. Entonces, el tema de la educación olímpica nos colabora en la comprensión de entender al deporte más allá del resultado, más allá del tiempo, del ranking y ponerlo como una herramienta de desarrollo a nivel social. Quisiera ir cerrando esta presentación con tres frases de Pierre de Coubertin que las podemos encontrar en una página que está por acá la fuente, abajito a la izquierda lo pueden ver, en Coubertin Speaks. Son frases que nos colaboran también al desarrollo de esta salud integral y a que los y las atletas puedan entender al deporte en el entorno deportivo también como una actividad de desarrollo que nos colabora en la gestión de muchísimas experiencias en nuestra vida en general. La primera frase dice así: para cada hombre, mujer y niño, el deporte ofrece una oportunidad de superación personal. O sea, más allá del resultado, sea cual sea el, el tiempo, el ranking, más allá de eso, el deporte siempre nos va a empujar a esta superación personal. Y esta superación personal es la que nos da esa esencia para poder trascender y compartir. Nos dice también que esta oportunidad de superación personal va más allá de la profesión, de la posición en la vida. Es una prerrogativa para todos por igual, el mismo grado y nada puede reemplazarlo.
Cuando los y las atletas y su entorno puedan comprender al deporte como una herramienta de superación personal, el desarrollo de la salud va a empezar a suceder. Otra frase dice, si alguien me pidiera la receta para convertirse en olímpico, diría que el primer requisito es estar alegre. Esto es una frase que es realmente impactante porque muchas veces se cree que el olímpico lleva otras cosas. Coubertin nos dice que es estar con este disfrute del deporte. Y esto no significa que el atleta tenga que estar siempre feliz, ¿verdad? Recuerden que las emociones son dinámicas y uno transita por distintas emociones, la felicidad, el miedo, la tristeza. Uno se va moviendo, justamente es a la salud mental, el movimiento a través de las emociones, el transitarlas y el ir aprendiendo en este tránsito. Sin embargo, lo que nos dice Coubertin de estar alegre va relacionado al tema del disfrute, de este camino que lleva todas estas tonalidades de emociones y sobre todo la alegría del esfuerzo, el disfrute del proceso y de entender, de entenderse como personas importantes con un rol importante a nivel social. Y finalmente, la última frase que quisiera compartirles por acá dice así, lo propio del atleta es conocerse, gobernarse y vencerse a sí mismo. Esta frase es muy valiosa para el desarrollo deportivo, especialmente a la hora de los entrenamientos. Promueve la autoevaluación, la autogestión, la gestión de las emociones y sobre todo la gestión de la salud en el deporte. El vencerse a sí mismo para poder uno vencerse, lleva esta salud que hemos estado conversando en esta presentación. Finalmente, a modo de cierre, quisiera invitarlos, invitarlas a empezar a observar los espacios en donde trabajamos, los espacios deportivos en donde nos desarrollamos y empezar a hacer conciencia de la importancia del aprendizaje, de la gestión de las emociones, de la búsqueda del equilibrio, de la gestión de la salud mental de los atletas, entrenadores, familias y entorno en general, y sobre todo el empezar a compartir los temas de la filosofía olímpica para colaborar en el desarrollo deportivo de los atletas en búsqueda de participar en los eventos del ciclo olímpico. Los y las atletas que participan del movimiento olímpico es necesario que aprendan, que tengan esta información de la educación olímpica y del movimiento olímpico en general para poder desenvolverse de una manera adecuada y saludable en el camino deportivo en general. Muchas gracias, les comparto por acá mi correo, estamos a las órdenes y les deseo lo mejor.